Apartado para Isaías, Daniel y Apocalipsis, esas tres profecías que tienen que ver con todo Oriente Medio y que abarcan también, en consecuencia, el resto del mundo. ¿Y en qué consisten? Pues ya os lo podéis imaginar. Lo que estaba profetizado que acontecería antes del retorno de Cristo, grandes guerras en esos países, pero también, evidentemente, represalias de terrorismo en otros lados. Al menos 400 víctimas civiles en ofensiva contra el Estado Islámico, según la ONU. Esto en Irak. Suecia restablece el servicio militar obligatorio 7 años después de haberlo abolido. ¿Y por qué? Pues ya os lo podéis pensar, esa situación de tensión con Rusia, que lo que está consiguiendo es que haya un gasto militar tremendo y movilización de tropas. Pero no solo esto, sino también, ya lo veis, como en este caso, volver a recuperar lo que se conocía aquí, al menos como la mili, las milicias. Bueno, pues han tenido problemas para encontrar voluntarios, pero en fin, lo van a hacer, ya lo aplican, ya lo veis. La cual cosa denota que hay una tensión creciente por todos lados. La policía de Bélgica cierra parte de Bruselas tras detener a un conductor con bombonas de gas. No es la primera vez que pasa, la primera aconteció en Barcelona hace pocas semanas y ahora ha acontecido esto. El de Barcelona parece ser que era un hombre con exceso de drogas y demás, pero en este caso no se ha terminado de, a menos que yo haya podido comprobar, si tiene que ver con tema de terrorismo o no. La duda queda allí, pero evidentemente el susto ya fue dado. El ejército keniano dice haber matado a 57 yihadistas de Al-Shabaab en Somalia. Y la derecha holandesa se compromete a un importante aumento del gasto en defensa. La discusión de más de 2 horas, organizada por el Grupo Comisión Atlántica, giró en torno a si Holanda cumplirá con el objetivo fijado en la cumbre de la OTAN, celebrada en Gales, en Reino Unido, en septiembre de 2014, en la que los países aliados se comprometieron a aumentar su gasto en defensa hasta llegar a un 2% de su PIB en 2024. Ya estamos viendo ese movimiento de gasto militar que, tal como decía Estados Unidos, que los aliados de la OTAN deberían compartir, porque Estados Unidos no invertiría tanto en la OTAN y, en consecuencia, ¿quién debería hacerlo? Los países participantes. Y, evidentemente, esto repercute en la economía de cada país. Pero, además, ¿qué conlleva? Pues una tensión militar que cada vez va siendo más tensa. ¿Cómo terminará esto? Ya lo sabemos, que nos dice Daniel 11 versículos finales, ¿verdad? Si no lo sabéis, mirad la conferencia número 7, presentada en el año 2006, donde de todo esto ya se hablaba, ya lo tratamos en su momento, lo hemos venido repitiendo en más de una ocasión. Más noticias. Al menos 2 muertos en choques entre kurdos en la frontera de Siria e Irak. Al menos 6 muertos en bombardeos de la coalición árabe en el Yemen. Y otra vez aparece ahora Bélgica, pero porque en este caso se investiga la grabación de un vídeo de amenaza terrorista. Y el vídeo se desarrolla en la estación de tren central de Amberes e incluye frases como "estamos aquí y vamos a atacar". Bueno, si veis el vídeo sorprende porque la persona que va andando con este papelito va adentrándose hacia la estación de tren y va precisamente con estos lemas. Desde luego, la seguridad ya no existe en ningún lado, ya lo veis. China modera el aumento del gasto militar este año hasta un 7%. Lo modera, pero ya veis de qué modo. También hay un buen porcentaje de gasto en armamento. También ellos tienen su participación, al igual que Rusia, en la profecía final. Jordania cuelga a 10 presos condenados por terrorismo. Al menos 6 soldados mueren en el sur del Yemen en un ataque de Al-Qaeda. Estados Unidos confirma la muerte de otros 21 civiles en bombardeos de la coalición en Siria e Irak. Al menos 6 civiles mueren en un bombardeo en el norte de Siria. Al menos 15 muertos en ataques de insurgentes cerca de frontera afgana. Ya veis qué cantidad de muertos, ¿eh? Pero ahora, otra tensión. Berlín ve inaceptable que Erdogan hable de métodos nazis en Alemania.
Ha habido una gran tensión entre los dos países por esta cuestión. Y mirad qué llegan a decir. Alemania es un ejemplo en lo relativo a la libertad y al Estado de Derecho, y no tenemos por qué permitir que se nos formulen esos ataques. En fin, pues estas declaraciones de Altmaier van en una sintonía que no es precisamente de mucha simpatía hacia Turquía, y Turquía hacia ellos a su vez. Pero ya sabéis que ha habido aún más declaraciones al respecto. Después Angela Merkel ha dicho que aún y esa tensión siguen hablando y tratando con Turquía en cuestiones comerciales y en lo que haga falta. De momento aún se necesitan, pero ya sabéis cómo va a terminar también Turquía. Dedicamos también todo un tema exclusivamente a ello. Correrán ríos de sangre. El Estado Islámico amenaza a China por primera vez, y tiene que ver con esa minoría llamada como uigur. En fin, que aquí no se escapa nadie, ya lo veis. Estados Unidos mata a 33 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes secuestradas por el Estado Islámico. Bueno, aún hay más cosas. Trump llama a Netanyahu para discutir la agresión iraní. Una vez más, la tensión con Irán, y esta vez tratada, como no, entre estas dos grandes potencias nucleares. El 26 de febrero pasado, la Armada iraní llevó a cabo un amplio ejercicio militar en la zona. Por el estrecho de Hormuz circula casi el 20% del petróleo del mundo y aproximadamente el 35% del oro negro comercializado por mar. ¿Entendéis el porqué de esas cuestiones? Todo eso no pasa porque sí. Y en Egipto el ejército asegura que abatió a 7 terroristas en el Sinaí. Y China, dicen, Estados Unidos y Seúl sufrirán las consecuencias del despliegue del sistema antimisiles THAAD. Vamos a tomar las medidas necesarias para proteger nuestros intereses en materia de seguridad, ha advertido el portavoz de la Cancillería china. En cuanto a una eventual guerra, el diario es contundente. Si Corea del Norte cae, según Global Times, el sur también estará en peligro. China no permitirá a Corea del Sur que derribe el régimen del norte a través de una guerra para unificar la península. Una vez más, cuestiones geoestratégicas vitales. Corea está en un enclave muy determinado que evidentemente interesa tanto a unos como a otros. Un ataque reivindicado por el Estado Islámico deja más de 30 muertos en un hospital de Kabul, y además dicen que entraron disfrazados de doctores. Y ahora vamos a ver otro vídeo. Misionera cristiana, católica, claro, desmonta en un minuto las mentiras sobre la guerra en Siria. No es la primera vez que mostramos algún vídeo parecido, pero aquí, una vez más, mirad qué declaraciones tan contundentes. No es guerra civil lo que pasa en Siria, no es el pueblo levantado contra el gobierno, eso es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle, ¿no? ¿Quiénes? Son grupos armados de fuera de Siria, grupos terroristas, son grupos mercenarios, grupos pagos. Es decir, los que están financiando esta guerra, países de Medio Oriente como Arabia Saudita, y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes, están apoyando en definitiva el terrorismo. Por eso justamente lo de basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe y nunca existió. La única defensa del pueblo sirio en estos 5 años, la única defensa ha sido su propio ejército nacional, y ahora últimamente Rusia. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá. Pues ya veis qué declaraciones tan contundentes. De verdad, no está diciendo nada nuevo, ya se ha hablado muchas veces sobre todo esto. Lo curioso es esa hipocresía que llega a haber
por todos ámbitos, por todos lados. Y evidentemente esta mujer, esta monja, hace este tipo de declaraciones. Debería también quizás conocer, dudo que lo sepa, como también hay la cuestión vaticana detrás, por supuesto, pero evidentemente lo que deja Yair en sus declaraciones es más que claro de una realidad que no siempre se está diciendo por los medios de comunicación, siempre hay intereses, por supuesto. Más noticias. El Estado Islámico y el Frente al-Nusra sufren bajas por la ofensiva del ejército sirio. Al menos 70 yihadistas habrían resultado afectados por los bombardeos de la aviación siria. Al menos 14 civiles, entre ellos 6 niños, han muerto en un bombardeo en Al-Raqqa, en Siria. Varios suicidas causan al menos 26 muertos en una boda en Irak, algo que también ya parece ser un deporte, tristemente, ir a una boda y en un momento de alegría causar lo peor de lo peor. Estados Unidos confirma el envío de tropas a Siria para luchar contra el Estado Islámico. 400 soldados han sido los desplazados. Hace unos días se veían imágenes cómo empezaban a penetrar en ese lugar y ahora ya se ha confirmado del todo. Con lo cual, evidentemente, la profecía sigue cumpliéndose. El rey del norte no va a parar.